ambiente de temperatura mayor a la de temperatura menor es de 23.2. ¿Listo? Ahora, ¿qué me está diciendo? Que determine cuál es la temperatura interior, o sea, me está pidiendo temperatura 1, ¿cierto? O sea, me está pidiendo esta. Entonces, ya tenemos la razón de transferencia y sabemos que es igual en todas estas resistencias, ¿cierto? Es la misma, porque es constante. Esa es una de esta técnica, ¿cierto? Que la transferencia de calor sea constante. Entonces, yo lo que puedo decir es que igualar la transferencia de calor, pues simplemente a esta primera resistencia, ¿cierto? Y determinar la diferencia de temperaturas, porque yo diría que la transferencia de calor para esa primera fase sería entre la temperatura del ambiente menos la temperatura 1, de convección 1, ¿cierto? O sea, estoy solamente tomando esta parte de aquí. Entonces, yo estoy comparando la temperatura de ambiente con la temperatura de la superficie sobre la resistencia térmica por convección. Tengo esta temperatura, el calor, la transferencia de calor, si la tengo, y tengo la resistencia, si la tengo. Tendría que despejar simplemente esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se traduce? En que temperatura 1. Esto pasa a acá, esto se multiplica por este. Nos quedaría este por este, menos, entonces quedaría Q, temperatura infinito, si estoy bien, más transferencia por la resistencia de convección, ¿no? ¿Sí? Si este pasa por acá y está con signo positivo, pero yo como le voy a cambiar signo queda negativo, y este pasa con signo negativo, pero queda positivo. Positivo, ¿cierto? Y este que está positivo queda con signo negativo. Entonces va a quedar aquí negativo. ¿Estamos bien? Esto a que sea igual. ¿Cuál es la temperatura del ambiente? 20 grados, ¿cierto? Menos 23,2 vatios que multiplica a esta resistencia que la tenemos por acá, ¿cierto? Serían 0.083. 0,083 grados centígrados sobre vatio. ¿Sí? Y aquí, si me van a ir estos dos vatios, me quedan 2 centígrados. ¿Listo? ¿Esto a qué equivale? 18.07 grados centígrados. ¿Tiene lógica? Sí, porque iniciamos con 20, ¿cierto? Entonces, digamos que tiene lógica que sea 18 grados. Entonces, si ven que, digamos que a través de esta técnica, pues se simplifica un poco el tema o se puede hacer de manera más organizada, ¿no? Es más rápido, más organizado, se simplifica un poco el ejercicio. ¿Cuáles son las desventajas? Que solo se puede usar con transferencia de calor estacionaria y sin generación de calor, ¿sí? O sea, una transferencia de calor constante.
¿Listo? ¿Qué preguntas tienen ahí? ¿Les surgió alguna duda en ese procedimiento, digamos? No. ¿Tienen alguna duda de lo pasado, del proyecto, de algún ejercicio que estén realizando y pues no les haya dado resultado? Algo que ustedes estén realizando y que digan, no nos dio resultado por ahí, tuvimos algún problema. O continuamos con lo que el siguiente tema. Miramos de pronto, bueno, es que los ejercicios que hay por ahí son como sencillos en la parte de resistencia, ¿no? Miremos de pronto, a ver, miremos otro ejercicio. Vamos a ver si tenemos. Listo. Que nos permita vamos a ver si podemos buscar aquí rápidamente el evento. No. De 94, vamos a ver. Listo. Vamos a ver. Tenemos uno de pared compuesta. Vamos a ver este. Vamos a ver este, a ver si este nos sirve. Vamos a ver. Entonces. A ver, miremos este. Dice, uno de los principales fabricantes de electrodomésticos propone un diseño de horno con autolimpieza, que implica el uso de una ventana compuesta que separa la cavidad del horno del área ambiental. El compuesto consistirá en dos plásticos de alta temperatura A y B de espesor La igual a 2 Lb y conductividades térmicas. Entonces miremos aquí cómo planteamos este ejercicio, ¿cierto? Bueno, tenemos entonces aquí digamos que esa es
la ventana, ¿cierto? Dice un compuesto consiste en 2 plásticos de alta temperatura. Pues digamos que este es uno y aquí, ay, pucha, y aquí viene el otro. ¿Sí? Listo. A y B. Entonces digamos que este es A y este es B. De espesor LA, pues aquí vamos a tener una longitud LA y aquí vamos a tener 2 LB, ¿cierto? Si estamos bien en la proporción, LA será igual a 2 veces LB, entonces estamos mal aquí, ¿cierto? Sabemos que LA será igual a 2 veces LB. Tal vez la proporción del dibujo sea al contrario, ¿no? Más ancho en A que en B. De acuerdo a lo que nos dice el ejercicio. La longitud de A es 2 veces la longitud de B. ¿Sí? Listo. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Y conductividades térmicas. K sub A 0,15 vatios metro grado Kelvin, ¿no? Vatio metro grado Kelvin. Y K sub B será igual a 0,8 vatios, ¿cierto? Listo. Durante el proceso de autolimpieza de la pared y del aire del horno, temperatura de pared y temperatura del aire son de 400 grados, mientras que la temperatura del aire del cuarto es de 25 grados centígrados. Los coeficientes de transferencia de calor internos por radiación y convección son como el coeficiente de convección externa H2. Son cada uno aproximadamente de 25 vatios sobre metro cuadrado. ¿Cuál es el espesor mínimo de la ventana L igual a LA más LB necesario para asegurar una temperatura que sea sin o menor en la superficie externa de la ventana? Por razones de seguridad, esta temperatura no debe ser mayor. ¿Qué pasa? Él nos está diciendo que hay una temperatura ambiente, hay una temperatura 1, acá habrá una temperatura 3, ¿cierto? Y acá habrá una temperatura ambiente. Que la temperatura ambiente, ¿sí? Para la pared de
y ambiente son 400 grados. Entonces nos dice que estas dos temperaturas son iguales y equivalen a 400 grados centígrados. Esta y esta. Mientras que las temperaturas del aire del cuarto es de 25. Entonces aquí dice que esto es 25 grados centígrados. Los coeficientes de transferencia de calor internos por radiación y convección, así como el coeficiente, son cada uno aproximadamente de 25 vatios. Entonces aquí nos dice que H de convección, ¿cierto? Interna y H de radiación es igual a 25 vatios sobre metro cuadrado grado Kelvin, ¿cierto? Y esta es igual también, 25 vatios metro cuadrado grado Kelvin, ¿cierto? Y también nos dice que el espesor, la convección externa también es igual a 25 metro cuadrado grado Kelvin. Entonces, al final, él nos está preguntando es, ¿cuánto debe ser esta longitud total? ¿Cierto? Para que T3 sea igual a 50 grados centígrados o menor. ¿Sí? ¿Sí lo ven ahí? Digamos, la primera fase es problema. Ya habíamos dicho que en cualquier problema, bien sea de transferencia o de otras físicas, pues hay que darse una idea de cómo es el ejercicio y cómo es el problema que vamos a tratar. Es muy importante hacer un esquema. Digamos que rápidamente conseguí este ejercicio, el esquema puede ser este, ¿cierto? Lo hemos analizado y visto que es la configuración. Tenemos un ambiente con una baja temperatura, ¿sí? Y necesitamos determinar cuál es la transferencia de calor total a través. Si nos damos cuenta, el calor va a fluir ¿qué? Porque es hacia acá donde tenemos alta temperatura y baja temperatura, ¿sí? Ya el calor va a ser igual en cada uno de estos elementos, es constante, ¿no? Entonces, determinar temperatura, o nos puede determinar temperaturas en diferentes espacios, ¿cierto? O sea, yo puedo determinar el calor total, yo puedo determinar el flujo, con el flujo de calor aquí, la diferencia de temperatura, ¿cierto? Si tengo esta temperatura, pues ya puedo despejar. Si yo tengo el flujo de calor en esta parte, que es el mismo en todo, y ya tengo esta temperatura, pues puedo despejar esta temperatura, ¿sí? O sea, ahora, si yo sé que el calor va a ser igual a un delta de temperatura sobre una resistencia térmica, y si la resistencia térmica para la conducción es igual a un espesor sobre un coeficiente por el área, pues yo perfectamente puedo de aquí despejar la longitud, ¿cierto? Pidiendo por este lado, me están diciendo, oiga, despeje la longitud de este. ¿Y cómo? Resistencias. Aquí lo que tenemos es una resistencia en este punto, ¿cierto?
pasa, hay otra resistencia hasta este punto, aquí a este punto, y aquí viene otra resistencia hasta este punto. ¿Sí? Esta va a ser una resistencia por convección más la resistencia por... Aquí vamos a tener una resistencia por conducción A, una resistencia conducción B, y aquí vamos a acción por convección, digamos que 2. Aquí pongamos una. ¿Sí? Entonces, finalmente, si yo ya tengo el flujo, entonces lo que estamos haciendo es analizando el ejercicio para ver cuál es, digamos, el camino a seguir. Entonces, si yo logro determinar el flujo de calor, con ese flujo de calor, diferentes cosas, ¿cierto? Si yo ya tengo el flujo de calor, tengo la diferencia de temperaturas, puedo que despejar una resistencia térmica y con esa resistencia térmica, si yo ya tengo el K y tengo el área, puedo despejar ¿qué? La longitud, ¿sí? Entonces, perdón. Entonces, espacio en este orden de ideas, yo puedo encontrar la longitud total de esto, la suma de estas dos, ¿cierto? La resistencia de A más la resistencia de B. ¿Sí? Hay que ver cómo nos va dando, pero ya tenemos un orden, ¿cierto? Total, ¿no? Con el flujo de calor total, yo puedo hacer varios despejos. Si lo ven, si ven cómo es más o menos el camino. Sí. Entonces, traten de resolverlo y en 2 minutos lo planteamos, ¿les parece? Para que usted citar o al resolverlo y vemos si es adecuado o no es adecuado o lo planteamos ya la solución. ¿Les parece? Traten de resolver media. Démosle 10 minutos y nos conectamos a las 12:45 y en 5 minutos miramos más o menos cómo es la solución. ¿Les parece? Muchachos. Vale, profe. ¿Listo? Entonces nos conectamos. Ya les envío, cuando conecten, les envío por el chat.